este vídeo vamos a hablar de los diagramas de tuberías y instrumentación. En cualquier proceso industrial a menudo nos encontramos con que las instalaciones son de considerables dimensiones y con muchos elementos materiales e instrumentos. Para poder identificar todos estos instrumentos de una manera sencilla y poder tener una idea de cómo se dan las condiciones, tenemos dos normas, la norma ISA 5.1 y la IN 19227. Son dos normas que coinciden prácticamente en su totalidad. Algunos ejemplos de un esquema de instrumentación y tuberías serían estos que vemos aquí. Por ejemplo, tenemos el control de un nivel simple, el control en cascada de un horno, evaporación y compresión de una disolución. Esto es una maqueta de generación hidroeléctrica y se pueden ir complicando. Aquí ya tendríamos un intercambiador de calor con muchísimos elementos, el control del nivel de 2 tanques o el proceso de pasteurización de la leche. Como veis, tenemos los símbolos, que están todos normalizados en las normas que hemos dicho, los símbolos de los diferentes elementos y además la parte de instrumentación, todos los sensores, transductores y demás están en estas bolitas, que ahora veremos cómo se nombran. En estos diagramas, por lo tanto, debemos marcar todos los elementos del proceso, las tuberías por las que llegan las materias primas y salen los productos. Además, en los circulitos, todos los elementos de instrumentación, bombas, válvulas como actuadores y aquí tenemos los tipos de las señales. La línea gordita serían tuberías, estas de aquí son señales que enviamos desde elementos de instrumentación a otros elementos de instrumentación. Los instrumentos propios de instrumentación, regulación y control los marcamos con un elemento denominado tag. El tag es una bola con dos partes diferenciadas. En la parte de arriba vamos a marcar sobre qué variable estamos trabajando y el tipo de elemento que es. Y en la parte de abajo diremos sobre qué lazo de control se encuentra. Os voy a enseñar la norma. Entonces, la primera tabla de la norma nos dice las letras de identificación. En este caso, la primera letra nos va a decir qué variable está midiendo o qué variable está controlando o regulando. Por lo tanto, si me encuentro una R, estaré midiendo radiación. Si me encuentro una L, estaré midiendo o actuando sobre un nivel. Si me encuentro una T, sobre temperatura. Y las siguientes letras me dan la función que está realizando en el proceso. Normalmente me voy a encontrar o de pasivo o de función. Por lo tanto, si me encuentro una A en la segunda letra es que es una alarma. Si me encuentro una B, pues lo que haya decidido que lo marcaré en la leyenda. Si me encuentro una T es un transmisor. Si me encuentro una S es un interruptor. Si me encuentro una E es un sensor. Y así respectivamente. Y luego además lo puedo modificar y decir pues que esta es una alarma que salta en alto. Entonces tendría que colocar una A y una H. Si por ejemplo es una alarma que salta en nivel bajo, pues tendría que colocar la primera letra una L, de que estoy midiendo nivel, la siguiente una A, que es una alarma, y además que salta en nivel bajo. Entonces sería LAL. Para nombrar el lazo de control, simplemente puedo tener lazos de control 1, 2 y así. Normalmente trabajamos con 3. Entonces mi lazo de control empezará en el 100 y así puedo variar 3 diferentes. Si por ejemplo tengo varios lazos de control de temperatura, pues puedo decir que es el 101, el 102 y si tengo después otros que son de nivel, pues empezarlos a nombrar de otra manera para distinguirlos. Luego todo esto lo marcaré en la leyenda del plano. En cuanto a los tags, podemos tener simplemente la bolita que en la parte de arriba nos dice qué variable y qué tipo de instrumento es, y en la parte de abajo el lazo de control, o nos puede dar más información. Tenemos una línea, está accesible al operador y en nuestra localización primaria, es decir, junto al elemento. Si yo tengo un depósito y voy a buscar
me han dado un plano y me han dicho se ha roto este sensor y veo que está en una bolita de estas, por lo tanto tendré que ir a buscarlo cerca del elemento y además está accesible para que yo haga mantenimiento. Si no tiene la línea, está montado en un panel alejado del elemento, pero tengo acceso a él. Y si tiene dos líneas, es que está en un panel que es auxiliar y que además no voy a poder acceder a él con facilidad. Si simplemente es el círculo, es el elemento. Si está en un cuadro, es que además nos muestra lo que está pasando. Si está en un hexágono, está en un ordenador. Y si está en un rombo con un cuadrado por fuera, está sobre un controlador programable. En el ejemplo de evaporación-compresión de una disolución, tenemos, por ejemplo, aquí tendríamos un transmisor de caudal que estará en el lugar del evaporador y que además es accesible al operario. Por ejemplo, este controlador ya lo tendremos en un panel, además accesible al operario. Y estos de aquí abajo, por ejemplo, ya estarán metidos sobre una pantalla y además no tenemos acceso a poder manipularlos. En cuanto a los diferentes tipos de señales, diferentes tipos de comunicaciones o diferentes tipos de conexiones entre instrumentos del diagrama, vamos a la norma y tenemos la representación de estas. Si tenemos una línea gruesa, es por dónde va el proceso, es decir, la materia prima o los productos. Además de esa, si tenemos una con una línea cruzada, es una señal indefinida. Si lo tenemos con dos, es una señal neumática. Si tenemos una línea discontinua o una con tres cruzadas, es una señal eléctrica. Tenemos la hidráulica, tubo capilar, señal electromagnética y estas de aquí que las encontramos mucho porque son sistemas con una comunicación interna. Además de eso, si definimos que son binarias, tenemos la neumática binaria, que será igual que la anterior, pero con un palito cruzado, y la eléctrica binaria lo mismo, igual que las anteriores eléctricas y con un palito cruzado. En cuanto a los símbolos utilizados para la mayoría de componentes que encontramos en plantas industriales, tenemos aquí en la norma pues muchos ejemplos. Tenemos una torre de destilación, tenemos reactores, podéis buscar aquí diferentes tanques de presión, componentes eléctricos, en estrella, en triángulo, fusibles, la denominación para los motores, para los transformadores, diferentes filtros, cómo colocamos intercambiadores de calor. Aquí vemos también diferentes compresores, bombas, precipitadores. Hay muchísimos. Ojeáis la norma y los veréis. Y luego ya los actuadores más típicos que vamos a encontrar, que son válvulas. Aquí tenéis diferentes tipos de válvulas y ejemplos de cómo dibujaríamos pues, cintas transportadoras con diferentes tanques, diferentes bombas, diferentes intercambiadores de calor en una torre de destilación. Conociendo ya la norma y la mayoría de los símbolos, deberíamos ser capaces de interpretar. Por ejemplo, aquí tenemos un tanque, todos los componentes, que en este caso serán un transmisor por la T, un controlador por la C y una válvula por la V, que están midiendo nivel por la L, que están en el lazo de control 100 y que además este está en el tanque, tenemos acceso a ellos. Una señal eléctrica llega hasta el controlador que envía una señal neumática a una válvula. Si además la señal neumática no tiene cruce, es que es una señal continua. Si este tuviera una rayita de cruce, sería un on-off porque sería binaria. Lo mismo aquí, tendríamos todas las señales neumáticas, todos los componentes estarían conectados por neumática. Aquí tendríamos una comunicación interna entre los diferentes sistemas y además estas válvulas están en eléctrica y binaria. Es decir, estas válvulas solo van a estar abiertas o cerradas.